Bueno, y como habéis podido comprobar, se ha hecho un trabajo bastante serio, que daban unos resultados, y ahora cuando vamos a la parte de entrevistas, pues nos llevamos muchas sorpresas, pero muchísimas sorpresas. Y la buena suerte y la mala suerte, joder, al mismo tiempo de que conocí al propietario del Cortijo Jurado y me echaron del bar, tío, porque me echaron del bar, no me dejaron. Y con la cantidad de gente anciana que había ahí en ese momento, que me podía haber ayudado, ya era, oh, tú eres el malo. Y eso fue una lástima, de verdad. Eso fue un gran hallazgo y a la vez una lástima. Bueno, pues ya habéis visto que no me he inventado la cosa. En nuestra investigación que hemos hecho, por un lado, nos han salido unos datos bastante curiosos, ¿no? En lo que no tiene lógica de que no sé cómo los Heredias consiguen tapar siempre sus movimientos, ¿vale o no? Es decir, oficialmente que se ha publicado en revistas y la policía ha iniciado una investigación, tenéis lo que pasó en el cementerio de San Miguel, en la capilla de los Heredias, custodiado y cotizado casi todo por los Heredias, que ¡pum! Desaparecen. ¿Cómo van a desaparecer unos cuerpos en una investigación policial? Joder, pero es que no lo está viendo, el único que lo ve soy yo. Ahí fue cuando ya me sembró la duda. ¿Y cómo es que no te ha sembrado la duda con la cantidad de reportajes, la cantidad de gente que dice que ha visto huesos o ya ha visto cosas al lado del río? Pues muy bien, porque ya lo sabéis, eso fue una antigua iglesia. Y antes se enterraba a la gente cerca de las iglesias, que es lo que se le denominaba el Campo Santo. Entonces, pues, hay que guardar, siempre que quepa una posibilidad de pudo ser esto o otro, vamos a guardarle la inocencia a eso. Así que, pero que vaya, ya empieza eso a oler un poquito. ¿Vosotros sabíais que esto lo utilizaban los médicos de la Edad Media porque marcaba la distancia con el paciente y porque la peste era tan asquerosa y se te metía el olor tan profundo que aquí en el pico ponían hierbas para que le llegara el olor bueno? Aprende en la cabaña del ruido. Bueno, seguimos para bingo.
¿Qué es lo que estaba diciendo? Ya se me ha ido la cabeza, tío. Es que claro, con esta máscara, pues es verdad que no me entra bien el oxígeno y se me va, se me va, se me va. Creo que estaba hablando de eso, de que hay que guardarle la inocencia de puede que esto sea por aquí, pero hay que joder en el momento que empiezas a ver cosas que tú dices, no, lo habéis visto en la entrevista que, hombre, no cogí un obrero que me lo dijeran personas, pero sí que habéis visto el amigo del obrero diciéndote que habían visto de todo, incluido huesos, incluido maquinaria, incluido que se caían las maquinarias hacia los túneles. No, os habló también de la puerta esta sellada que dijo esta mujer en la investigación, que yo no me acuerdo el nombre, pero que de todas formas os voy a aportar un link, un enlace para que podáis tener la investigación completa, para que el que de verdad le guste Cortijo Jurado y le guste el halo del misterio que encierra, vea que esto es una investigación seria, que estamos haciendo las cosas pasito a pasito y gracias a eso obtenemos verdades. No los pequemanejes de ahí de que esto es un espanto, esto es acusar un espíritu. Tenemos verdades. Entonces, si os habéis fijado en el vídeo, pone que eso, que tienen amigos suyos. Yo entrevisté a esos amigos suyos, igual que entrevisté a mucha más gente anciana y a mucha más gente, pero es que comprenderme que solo puedo poner aquellas voces que me dan el permiso. De hecho, en el vídeo hay varias partes que digo, ya está grabando. Yo necesito el permiso de esa persona. Si la persona no me da el permiso, os tenéis que creer lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que he entrevistado a gente de primera mano, no un amigo, me lo ha dicho un colega, me lo ha dicho el viejo del pueblo, no. Gente de primera mano trabajando allí, ¿vale? Que ya también es muy raro que la empresa, la empresa esa de construcción, sea también de los Heredia encima. ¿Sabes? Que aquí ya huele. Aquí ya huele. Claro, yo al principio me quedo nada más con la investigación que estaba haciendo para llevarla a la práctica. Me di con un canto en los dientes porque la parte práctica ya no se podía hacer. Y yo lo que pretendía era cerrar la investigación poniendo en propuestas de mejora que habría que hacer estas investigaciones y estas partes prácticas, en el sentido de parte práctica, llevar el ritual que ya os he mencionado, y no lo que hace Iker Jiménez, lo que hace el otro, lo que hace el otro. No, venga, no vamos a ser serios. Y el Cortijo Jurado con una grabadora, no. Lo que yo he dicho, en un lugar inmenso no podemos tener artefactos chiquititos. Si quieres entrar con artefactos chiquititos, por favor, métete en una habitación, haz todo el procedimiento, que sea un rollo, te vas a otra habitación, haz todo el procedimiento, aunque sea un rollo, y si la ventana que has escuchado, si el espanto que has escuchado no está en esa misma habitación donde se está grabando la cámara, donde te ha saltado el detector de movimiento, donde has recogido psicofonía, no nos vale. Porque en la habitación de al lado podía haber un roedor, eso no lo has tenido tú en cuenta. ¿Entiendes o no? Porque es que es que el cortijo está elevado. Es que se escuchan los coches haciendo, no, pero sí, pero tú escuchas, pero es que desde lejos la cámara va a coger. Y claro, no es lo mismo un plum que un. ¿Entiendes o no? Y todo eso, y etcétera, etcétera, etcétera. Que no lo voy a argumentar porque si no el vídeo se me va a hacer para algo. Yo lo único que quería decir es que cada uno saque sus conclusiones, que se ve que el mamoneo que se tienen ahí los Heredia huele a kilómetros, porque ya huele, que yo de esas cosas no me di cuenta porque yo solo cogí mi parte investigativa y lo quise poner como propuestas de mejora, como propuestas de mejora, hacemos una investigación, pero así. La parte práctica que queramos hacer en el cortijo se hace así. Si no, no lo hagas. Es lo único que yo quería hacer. Hasta que vino la revista Interview, que por cierto salió en Historias del Misterio, aparte de la Interview, y también en revista de amigos de la parapsicología y el misterio, ¿vale? Y estuvo a punto de salir en Misterios de la Historia, pero me dijeron que no, porque que era una lástima que no le haya entregado el mes anterior a ese, que se hizo un especial de Casas Encantadas. Entonces que no me lo iban a poder coger en el siguiente mes, pero que estaría a la espera y a la espera me quedé que no me volvieron a coger, pero bueno, se me ha olvidado lo que quería decir, y era importante. Pues eso que... ¿qué era? ¿Qué era lo que iba a decir? Eso, bueno, recapitulando otra vez. Que lo de los Heredia huele mucho.
que, que la entrevista, si ya junta la entrevista de las personas con, con las investigaciones que ya habían aportado, que yo me he metido siempre mucho con las investigaciones, me he metido mucho y ahora me arrepiento, porque si es verdad que no se han inventado la mayoría de las cosas y que salen de ahí. Y fíjate que los Heredia, si le dan la gana, tienen un muerto que lo hace público y desaparece, si le dan la gana, desaparecen los archivos policiales de la Guardia Civil, si le da la gana... esto no es normal. Entonces, ya quería concluir el trabajo para que sea la crème de la crème, vamos a llevar lo que yo quería hacer en el cortijo jurado, que no lo pude hacer porque está prohibido su entrada, en la Escuela Ermita de la Campiñuela. Evidentemente no en la Escuela Ermita de la Campiñuela, sino en nuestro lugar de muertos, donde tenemos la asignatura para la parapsicología y el esoterismo, que eso es en la casa de Sebastián, que ya conocéis la historia. Ahí vamos a proceder, vamos a estudiar esa energía y vamos a ver si es verdad que somos capaces de comunicarnos con las cosas y que las cosas nos muestran y nos digan cosas relacionadas del entorno y de la casa para, uno, confirmar que los espíritus se dan porque lo estamos captando, es decir, la entidad o la energía se dan. Dos, lo diré. Dos, que era la dos. Eso, que si lo hiciéramos en el contexto del cortijo jurado, iban a ver los mismos espíritus y las mismas cosas, porque el modus operandi que nosotros llevamos dan resultado en cualquier contexto. Por lo tanto, sí habría fantasma en el cortijo jurado. Sí nos sale a favor que salen fantasmas en la casa de Sebastián. Y, por último, claro, con una metodología que salga en casa de Sebastián, que salga la intemperie y que salga eso. Ya también lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar. Y ya por último, la invitación de línea de investigación a hacer un trabajo exhaustivo, porque igual los Heredia ocultan muy bien las cosas, pero está claro que los muertos quieren hablar y quieren decir lo que pasó realmente.